Terminó el 2024 tanto natural como futbolístico y hoy vamos a hablar de jugadores que por diferentes circunstancias fueron los que más valor de mercado perdieron desde el 1 de enero de 2024 hasta el 1 de enero de 2025. Vamos a mencionar cuánto valían en ese entonces, cuántos millones perdieron y si tienen oportunidad de remontar o no un poco su valor de mercado. Antes de comenzar, vamos a aclarar que los valores y las pérdidas de los mismos los estaremos tomando de Transfer Market, la referencia más popular en cuanto a valores de mercado en el fútbol se refiere. Y a aclarar que estos valores cambian mucho con el tiempo, así que si ven este video unos meses después, los valores de mercado de algunos jugadores podrían haber bajado mucho más o subir un poco también. Con todo esto en mente, arrancamos la lista y en el puesto 10 de los más devaluados tenemos a Federico Chiesa del Liverpool. El atacante del equipo inglés arrancó el 2024 con un valor de 50 millones de euros. Su valor actual en el mercado es de 22 millones de euros, por lo que el extremo italiano perdió 28 millones de euros de valor de mercado en un año calendario. No es difícil imaginarse por qué el valor de Chiesa bajó tanto. Como si apestara, la Juventus parecía querer deshacerse de él a toda costa y él parecía querer salir del equipo. Que su fichaje por el Liverpool fuera solo por 12 millones de euros ya era algo que iba a pegar bastante fuerte en su valor de mercado, pero aún así uno pensaría que, estando en el equipo más en forma del mundo, encontraría la forma de brillar y volver a elevar su valor de mercado. Irónicamente fue todo lo contrario y por más imposible que parezca, Chiesa es la única pieza que no brilla en el Liverpool de Slot. En la primera mitad de la temporada, Chiesa solo ha jugado 18 minutos en Premier League. Una lesión muscular y estar fuerísima de forma hacen que Chiesa entre en varias listas de los peores fichajes de la temporada. Y por lo mismo, hacen difícil que el jugador vuelva a elevar su valor de mercado pronto. Muchos se preguntan si fue un error para Chiesa elegir el Liverpool como destino, pero al menos por ahora, el error parece ser del Liverpool por apostar por un jugador que continúa devaluándose cada vez más rápido. En noveno puesto tenemos a Milan Skriniar del Paris Saint-Germain. El defensor central de Eslovaquia arrancó el año pasado con un valor de mercado de 45 millones de euros. Su valor actual es de 15 millones de euros, por lo que registró una pérdida de valor de 30 millones de euros en un año. ¿Se acuerdan de cuando Skriniar era ese tremendo central en el Inter de Milán? Lo buscaban varios equipos para que fuera el eje de la saga en prácticamente cualquier proyecto europeo y él se decidió por el Paris Saint-Germain. La temporada pasada arrancó siendo titular, pero después del primer tercio de la liga empezó a ser suplente para poco después tener una lesión de tobillo que lo mandó fuera un par de meses, y eso terminó de sellar su rol de suplente en el equipo actualmente. Esta temporada solo ha jugado 5 partidos con el PSG, solo 4 como titular, y no juega un minuto en Champions desde la fase de grupos del torneo pasado. Apenas tiene 29 años, para un central tendría que estar en una edad de rendimiento tremenda, pero su tiempo en Francia no ha hecho otra cosa más que devaluarlo como futbolista. Aún podría rescatar un poco de valor de mercado, pero parece que para que eso suceda tiene que salir del equipo parisino. La ventaja aquí es que para los demás equipos 15 millones de euros no parecen una apuesta tan arriesgada por tratar de recuperar un central que en su momento fue muy bueno. En octavo puesto tenemos a Neymar Jr. del Al Hilal. El que alguna vez fue la estrella de Brasil arrancó el año 2024 con un valor de 45 millones de euros. Su valor actual es de 15 millones de euros, por lo que Neymar también perdió 30 millones de euros de valor de mercado en este año calendario. Hago la aclaración, de aquí hasta el puesto 5, todos los jugadores perdieron 30 millones de euros de valor de mercado. El desempate para estar más alto en la lista es el valor de mercado actual. Enfocándonos en el caso Neymar, es claro que jugar la friolera cifra de 5 partidos la temporada pasada y solo haber jugado 40 minutos en todo el 2024 no ayudan mucho a mantener su valor de mercado. Las lesiones han azotado constantemente a Neymar desde que llegó a Arabia y la verdad es que prácticamente no hemos visto nada de él desde 2023. Recordemos que el Al Hilal lo fichó por 90 millones de euros del PSG. Que si somos sinceros, esa operación tiene toda la pinta de ser un pacto más entre catarís para evadir el fair play financiero que otra cosa. Y bueno, también tomemos en cuenta que Neymar ya está en ese punto de la carrera del futbolista en el que su valor no va a parar de ir hacia abajo. Ya hemos dicho varias veces que debería irse a jugar al fútbol de Brasil para intentar cerrar con una nota alta su carrera, porque al menos en el tema de valor de mercado, parece que esos 15 millones son lo más alto que volveremos a ver a Neymar. En puesto 7 tenemos a Kingsley Coman del Bayern Múnich. El francés arrancó el año pasado con un valor de mercado de 65 millones de euros. Al inicio de este año registra solo 35 millones de euros, perdiendo, como habíamos dicho antes, 30 millones de euros de valor de mercado. La razón por la cual Coman va perdiendo valor año con año, a pesar de que todavía tiene 28 años y de que cuando juega sigue haciéndolo relativamente bien, es su historial terrible de lesiones recientes. Coman había arrancado bien la temporada pasada, pero una rotura de ligamentos de la rodilla, una rotura de fibras y una lesión en el
del aductor lo hicieron jugar solo 17 partidos de liga la temporada pasada. Esta temporada arrancó jugando con un poco más de regularidad y tras 13 partidos de liga ha vuelto a sufrir una rotura de fibras. Parece que Coman últimamente es incapaz de jugar una temporada completa y eso se ve reflejado en el valor de mercado. Hay rumores de que el Bayern busca cambiarlo por un jugador más consistente y que cobre un salario más reducido. Y 35 millones de euros por un extremo izquierdo de la calidad de Coman me parecería una ganga, de no ser por ese tema de las lesiones. Habrá que ver si puede adquirir constancia después de su última lesión o el valor de mercado de Coman simplemente seguirá bajando a partir de aquí. Un caso exactamente igual al anterior, si no es que más grave, es el de Eder Militao del Real Madrid. Militao arrancó el año pasado con un valor de 70 millones de euros. Su valor actual es de 40 millones de euros, por lo que también perdió 30 millones de euros de valor de mercado el año pasado. El caso de Militao es particularmente triste porque ya en 2023 había sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior que lo había dejado fuera de las canchas, y que solo le permitió jugar los últimos 10 partidos de la temporada pasada. Parecía que poco a poco Militao recuperaba su nivel cuando el Madrid más necesitaba estabilidad defensiva, y después de solo 13 partidos de esta temporada Militao se volvió a romper el ligamento cruzado y no podrá volver a jugar en lo que queda de temporada. El panorama no es alentador para el central brasileño que en 2 años se ha roto los ligamentos de ambas rodillas. La verdad es que espero pueda recuperarse y regresar al máximo nivel porque me parece un muy buen central, pero hablando de nivel élite y estrictamente de valor de mercado, tiene poca pinta de que Militao vuelva a los niveles en los que estaba antes. Hey, si te está gustando el video y quieres ver una parte con los jugadores que más aumentaron su valor el año pasado, deja tu like. Me ayuda a saber que les gustan este tipo de videos. Ahora sí, continuamos con la lista. En puesto 5 y llegando a la mitad de la lista está Gabriel Martinelli del Arsenal. Martinelli arrancó el año con un valor de 85 millones de euros. Su valor actual ya es de 55 millones de euros y es el último de la lista en haber perdido 30 millones de euros de valor de mercado. A diferencia de los últimos dos casos, el bajón en el valor de Martinelli es estrictamente por rendimiento deportivo. El extremo brasileño llegó a alcanzar cifras bastante altas de valor después de que en la 22-23 consiguiera alcanzar los 15 goles y 5 asistencias en Premier League. Números bastante buenos para un jugador tan joven, pero la temporada pasada únicamente consiguió 6 goles y 4 asistencias con un claro bajón de rendimiento en los partidos de los Gunners. Este bajón se ha trasladado un poco a esta temporada en la que parecía que el Arsenal solo podía ser peligroso por la banda en la que atacaba Bukayo Saka. Ahora que Saka está lesionado parece que Martinelli empieza a recuperar un poquito de protagonismo, pero su aportación goleadora y su valor de mercado están lejos de aquellos en la temporada 22-23. Aún tiene 23 años, así que es totalmente capaz de revalorizarse con una temporada buena, pero de momento su valor de mercado ha sentido el bajón de rendimiento durante el año pasado. Entramos al top 4 con Frenkie de Jong del Barcelona. El neerlandés arrancó el año pasado con un valor de mercado de 80 millones de euros. Su valor actual es de 45 millones de euros, lo que significa que se devaluó en una cifra de 35 millones de euros en cuanto a valor de mercado se refiere. Impresionante la guía práctica que se montó de Jong para pasar de ser un fichaje soñado para el Barcelona a ser el enemigo público número 1 para la plantilla culé. No hay que ser muy listo para saber que la opinión del aficionado culé sobre de Jong se ha deteriorado mucho en los últimos años. Entre que cobra un sueldo desorbitado a pesar de las complicaciones económicas del club, la falta de rendimiento en el campo mostrada por el centrocampista y el hecho de que parece no tomarse su físico en serio, armaron una fórmula de devaluación completa para lo que fue alguna vez un jugador muy prometedor en el Ajax. La lesión de tobillo al final de la temporada pasada ha ayudado un poco a que el valor de mercado baje, pero la verdad es que a día de hoy está lejos de tener nivel para ser titular en el Barcelona. El propio Hansi Flick parece ya no confiar en él después de que desaprovechara varias oportunidades y tengo la impresión de que De Jong planea agotar su contrato hasta el último segundo y luego marcharse libre del club blaugrana. Lamentablemente para los culés no parece que veamos ese valor de mercado elevarse en un futuro cercano. Inauguramos el top 3 de la lista con Leroy Sané del Bayern Múnich. Sané, al igual que De Jong, arrancó el año pasado con un valor de mercado de 80 millones de euros. Actualmente tiene un valor de 45 millones de euros, por lo que perdió 35 millones de euros en ese año natural. El caso de Sané tiene el componente de que acaba contrato en junio de este año y a día de hoy no se sabe si va a renovar o no. Así que si al jugador le da por no renovar de manera definitiva, el Bayern tendría que buscar venderlo pronto y por un precio más accesible, por no decir mucho más bajo, para
intentar sacar algo de beneficio de su salida. Sumado a eso está el factor inconsistencia que tiene atado a su nombre el Leroy Sané. Es un jugador que bien puede arrancar la temporada de manera brutal como la temporada anterior, en la que consigue 16 participaciones de gol en la primera mitad de la temporada, o bien puede desaparecer totalmente del escenario competitivo como también lo hizo la temporada anterior, en la que solo registró 3 participaciones de gol en la segunda mitad de la temporada. Yo creo que el valor de mercado del Leroy Sané todavía volverá a subir. Por lo general, cuando se firma un nuevo contrato el valor de los jugadores aumenta bastante, pero si hay algún club que quiera apostar por Sané, que necesite un extremo derecho y a pesar de las inconsistencias, creo que podría sacarlo por mucho menos de esos 45 millones, lo cual sería una super ganga de mercado para cómo están de necesitados los equipos europeos en la posición de extremo por derecha. El segundo puesto de nuestra lista de devaluados en el año anterior es para Víctor Osimhen del Galatasaray, aunque técnicamente sigue perteneciendo al Napoli. Osimhen arrancó el año anterior con un valor de 110 millones de euros. Su valor actual ronda los 75 millones de euros, así que Osimhen también perdió 35 millones de euros en valor de mercado el año pasado. El caso Osimhen es particularmente interesante, ya que su bajón de valor de mercado no es precisamente por rendimiento. Si bien tuvo un par de lesiones menores la temporada pasada, consiguió hacer 15 goles y 3 asistencias en los 25 partidos de liga que disputó. Esta temporada proyecta tener cifras mejores con los 9 goles y 3 asistencias que lleva en la primera mitad de la liga turca, así que no perdió 35 millones porque no estuviera rindiendo a un buen nivel, sino por los problemas extra cancha que ha tenido con su propio club el último año. Recordemos que ya tuvo broncas con los que llevan las redes sociales del club por un video en el que lo comparaban con un coco, su agente se metió en pleito con el agente de Kvaratskhelia, Conte no lo quiso nunca, y todo esto fue generando una bola de nieve que ahora mismo tiene rota la relación con el Napoli y el jugador. Osimhen de hecho iba a salir en una venta al fútbol de Arabia en el mercado de verano, pero al no conseguir concretar el movimiento llegó Turquía para llevárselo cedido una temporada. Se habla de que Osimhen pide abiertamente al Napoli que bajen su cláusula de recesión a una cifra menor a 75 millones de euros. Se me haría muy raro que un equipo top no intentara ficharlo por esa cantidad, me parece hasta accesible para el nivel de delantero que es Osimhen, y si lo llega a fichar un candidato a Champions, su valor va a volver a dispararse a más de 100 millones de euros al aún tener 26 años. El caso Osimhen parece ser una excepción al general de esta lista, en el que la relación del jugador con el club es lo que ha bajado tanto el valor del delantero. Y como ya les mencioné antes, y dependiendo de lo que pase en el mercado de verano, tiene toda la pinta de que su valor va a volver a dispararse a más de 100 millones de euros después de firmar un nuevo contrato. Por último, el jugador más devaluado del año 2024 es Kolo Muani del Paris Saint-Germain. El delantero francés arrancó el año con un valor de mercado de 70 millones de euros. Actualmente su valor de mercado es de 30 millones de euros, por lo que perdió un total de 40 millones de euros en un año calendario. Sí, en 2024 Kolo Muani perdió el 57% de lo que valía. Les recuerdo que el Paris Saint-Germain lo compró la temporada pasada por 95 millones de euros. Ya en su momento no valía los 95 millones, fue una maniobra de venta perfecta por parte del Frankfurt, pero al menos había hecho una buena temporada en Alemania antes de su venta, hizo un mundial llamativo y tenía pinta de ser un delantero sólido. El asunto es que en todo 2024 solo hizo 4 goles en liga con el Paris Saint-Germain. Lo intentaron poner por izquierda, por derecha, en punta de ataque y en ningún momento solucionó los problemas de gol del equipo. Esta temporada ya perdió el puesto de titular y ha habido partidos en los que ni siquiera fue convocado por Luis Enrique. Si a un jugador lo compras por más dinero del que valía en su momento y le sumas que no rinde ni en Liga ni en Champions League, no hay forma de que su valor de mercado no se hunda de manera dramática. Tiene 26 años, así que tiene bastante oportunidad para subir su valor de mercado actual, pero nunca va a alcanzar el precio que el Paris Saint-Germain pagó por él la temporada pasada. Y si encima no juega partidos, tiene toda la pinta de que será registrado como una de las peores compras en la historia del Paris Saint-Germain. Y bueno, hasta aquí llega el video de los jugadores más devaluados del año anterior. Espero de verdad que les haya resultado muy interesante la lista. Hubo muchos que se quedaron cerca de entrar, como casi todos los que se fueron a Arabia en el mercado de verano. Esos perdieron valor prácticamente en cuanto firmaron por la Liga Saudí. Jugadores que acaban contrato como Kimmich, pero tiene pinta de que renovarán y su valor volverá a subir de manera natural. Y jugadores que se van volviendo veteranos como Kevin De Bruyne también perdieron valor el año pasado. Dejen en los comentarios qué jugadores creen que formarán la lista de los más devaluados en el 2025. Y veamos quién acierta más de aquí al siguiente año. Si les gustó, dejen su like para poder traer los jugadores que más valor de mercado ganaron el año pasado y suscríbanse para poder traer contenido de este estilo mucho más seguido. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto en el video y nos vemos en el que viene.